El primer mordisco no hizo ruido. Fue un tirón húmedo, un sonido que se mezcló con el zumbido eterno de la planta eléctrica fallando. Andrés apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando vio a María gritar frente a la puerta del apartamento. El viejo don Eloy, el vecino que siempre se quejaba del gobierno desde su mecedora, estaba ahora cubierto de sangre y con los dientes incrustados en el cuello de su propia esposa. Sus ojos estaban nublados, como si nunca hubiera estado vivo. ¡Corre!, gritó Andrés, jalando a María del brazo mientras el zombi levantaba la mirada con lentitud, como si apenas estuviera recordando cómo cazar. La puerta se cerró con un estruendo. Los hermanos bajaron las escaleras de emergencia entre gritos, crujidos, disparos perdidos, y el olor nauseabundo de cuerpos quemados mezclado con gas lacrimógeno. En el piso 3, una mujer con un niño en brazos pedía ayuda, pero detrás de ella, otro de esos seres, con el rostro medio desfigurado, avanzaba tambaleante. Andrés no se detuvo. Cuando llegaron al estacionamiento, notaron que la garita estaba manchada de sangre. El portón estaba abierto de par en par. La ciudad ya había caído. A bordo del viejo carro de su padre, Andrés manejó esquivando cuerpos, motocicletas volcadas y perros salvajes. María aún lloraba, sujetando una mochila con lo básico. Desde el asiento del copiloto, intentaba sintonizar la radio. «Tiene que haber alguien diciendo algo», murmuraba. Estática. Luego una voz. Se desconoce el origen. Algunos reportes aseguran que la infección inició cerca de Maracay. Otros culpan a un experimento biológico. Fuentes del alto mando niegan relación alguna. Luego silencio. «¿Qué es esto?», preguntó María. «¿Una guerra? No lo sé. Pero papá hablaba de estas cosas. De conspiraciones. Decía que Rusia estaba metida en algo. O que los gringos querían jodernos de una vez por todas». Ella lo miró. «¿Tú crees eso?». Andrés pisó el acelerador al ver una sombra cruzar la autopista. «Ya no sé en qué creer». La carretera hacia los llanos parecía un cementerio. Camiones volcados, ambulancias sin personal, algunas radios aún encendidas transmitiendo mensajes en bucle: «Permanezcan en casa, cierren puertas y ventanas». Desde un dron caído en la orilla de la autopista sonaba una voz robótica en inglés y español que repetía: «Zona de contención. Cierre total. Protocolo rojo 9 activado». María dormía a ratos, temblando. Andrés pensaba en su padre. Militar retirado. Antichavista empedernido. El día anterior había muerto con el televisor encendido, gritando que todo esto era una jugada mal hecha de Miraflores. No sabían si su muerte fue por enfermedad, un infarto, o si ya estaba infectado. Lo dejaron en casa. Lo taparon con una sábana. No se atrevieron a mirarlo más. Cerca del anochecer, llegaron a una gasolinera abandonada. Andrés se bajó con un machete oxidado que había tomado del maletero. Dentro no había señales de vida, pero sí de violencia: sangre seca, latas abiertas, una radio rota con el logotipo de VTV. Una pintada en la pared decía: «Esto no es virus. Es justicia divina». Esa noche acamparon bajo el techo de la estación. Escucharon gritos en la distancia. Ráfagas de fusil. Luego silencio. Siempre el silencio. Andrés miró a su hermana.
Tenemos que llegar a la finca del tío Pedro. Él tiene armas, y cree en lo que papá decía. María no respondió. Solo lo miró con ojos vacíos. En el cielo, un avión militar cruzó a lo lejos, dejando una estela rojiza. Era imposible saber si estaba entrando o escapando. El sol caía sin fuerza sobre la llanura calcinada cuando Andrés y María llegaron a la finca. Una antigua hacienda ganadera reconvertida en fortaleza. Torres hechas con restos de autobuses, barreras de madera, alambre de púas y banderas tricolor desgastadas. En la entrada, dos hombres con fusiles AK y boinas rojas los apuntaron al instante. «Identifíquense», gritó uno. Andrés levantó las manos. «Venimos en paz. Solo buscamos refugio». «¿Provenientes de qué zona?», preguntó el otro. «¿No traen la plaga encima?». María alzó la mochila con las pocas provisiones. «No estamos infectados». Desde la sombra emergió un hombre corpulento, con bigote espeso y uniforme militar sin insignias. Llevaba un crucifijo colgado junto a una medalla de Chávez. «Déjenlos pasar. Se nota que no son escuálidos infiltrados», dijo. «Yo soy el comandante Chema. Esta finca es territorio de la revolución. Aquí no hay lugar para el miedo ni para la traición». El interior del refugio parecía una mezcla entre un campamento militar y una comuna improvisada. Fogatas, puestos de vigilancia y una radio comunitaria que transmitía música llanera entre mensajes de propaganda reciclada: «La patria sigue. La revolución no muere». Había unas 30 personas, entre ellos exmilitares, campesinos armados, y una mujer que enseñaba a los niños cómo purificar agua con hojas y tela. Todo parecía funcionar demasiado bien. Aquí no nos comemos cuentos de virus ni de armas biológicas. Esto es el apocalipsis del que hablaban las escrituras, y también el comandante, explicó Chema en la cena, frente a un fogón donde se cocinaban unas iguanas cazadas esa mañana. Andrés masticaba en silencio. María comía apenas. «¿Entonces cree que esto es, qué? ¿Una señal divina?», preguntó él. «¿O una oportunidad? El sistema que nos oprimía se derrumbó. Y créeme, muchacho, los zombis no discriminan, ricos, cifrinos, guarímberos, todos se pudren igual. Ahora toca reconstruir desde la raíz. Puro pueblo». María susurró. «¿Y si todo esto fue provocado? ¿Por quién? ¿Los gringos? ¿Los vendepatria? Da igual. Ahora la historia es nuestra. Aquí no entra quien no crea en el proceso». Las semanas pasaron con lentitud. Cada día se hacían patrullas. Andrés trabajaba reforzando cercas. María ayudaba en la cocina con una mujer silenciosa llamada Tatiana, que tenía la mirada ida y un vendaje manchado en la pierna. Irene llegó al campamento una mañana. Piel morena, cabello corto, mochila con instrumentos médicos improvisados. Decía ser enfermera del Hospital Central de Maracay. El grupo la recibió con frialdad, pero Chema la aceptó porque el pueblo necesita curarse con manos propias. Ella era crítica, lógica, observadora. «Esto no es natural», le dijo a Andrés una noche. «Los cuerpos no se pudren como deberían. Algunos reaccionan a sonidos. Y hay informes de que algunos incluso regresan, hablando». «¿Hablando?»,
frases sueltas, palabras del pasado, como si recordaran. Andrés no supo qué responder. Solo miró a María, que dormía con un cuchillo bajo la almohada desde hacía días. Una noche, un joven del grupo llamado Dariel fue mordido en una patrulla. Lo encontraron sangrando, delirando. Andrés quiso eliminarlo en el acto, pero Chema se interpuso. Es uno de los nuestros. No podemos sacrificarlo como a un perro escuálido. Va a cambiar. Va a matarnos. Insistió Andrés. Se queda en cuarentena. Y punto. Lo encerraron en el granero, con esposas oxidadas y cadenas de perros. Irene iba a verlo, le inyectaba sueros, le hablaba, pero su piel se tornaba gris, sus ojos vacíos. Andrés no podía dormir. María empezó a escribir en una libreta. Oraciones. Nombres. La lista de los que habían muerto. La tensión aumentaba. Tatiana murió, aparentemente de fiebre, pero al día siguiente alguien juró haberla visto caminando por los establos. Chema miente, dijo Irene una tarde. Está dejando entrar a algunos infectados por lealtad revolucionaria. Cree que aún pueden salvarse. Está perdiendo el juicio. ¿Y qué propones?, preguntó Andrés. Tomar las armas. Escapar. Antes de que esto se convierta en un culto. Y así ocurrió. Alguien, nadie sabe si por miedo o por fe, liberó a Dariel. Los gritos despertaron a todo el campamento. Disparos. Caos. Andrés sacó a María entre la oscuridad, mientras los zombis arrastraban a una mujer por el barro. Vio a Chema en la torre, disparando sin control, gritando, no se rinden, malditos. No se rinden. Irene los esperaba en la parte trasera, con un vehículo que había escondido días antes. El motor rugió entre el llanto y el fuego. Las barricadas ardían. Los vivos se mataban entre sí, incapaces de confiar siquiera en la sangre que compartían. Cuando salieron a la carretera, todo el cielo parecía arder. ¿A dónde vamos?, preguntó María. Al este, respondió Irene. Dicen que hay otro grupo, más al sur. Más racionales. ¿Y tú crees eso? Irene miró por el espejo retrovisor. A esta altura, prefiero creer en la mentira que no mata. Andrés no respondió. Solo miró la libreta de María. Había escrito una nueva palabra, infección espiritual. El camino al sur fue un descenso hacia lo desconocido. El paisaje se volvió más árido, más fantasmal. Pueblos abandonados, autopistas cubiertas de maleza, postes caídos, y siempre, en algún rincón del horizonte, el eco de un gemido. Las estaciones de radio eran ruido blanco. Las señales de GPS no servían. La civilización era solo un recuerdo confuso. Viajaban de noche, con los faros apagados. Dormían por turnos. En cada parada, enterraban a los muertos que encontraban por respeto, o por miedo a que se levantaran. Después de días de viaje, llegaron a El Arañero, un rancho perdido entre colinas y quebradas, al sur del estado Guárico. Era una hacienda aislada, rodeada de maizales marchitos y cercas eléctricas alimentadas por paneles solares. Una mujer los recibió con escopeta en mano y mirada de fuego. Marta, excomandante guerrillera durante los años del Plan Zamora.
Su piel curtida por el sol, la voz áspera como las piedras del llano. Aquí nadie manda, pero todos obedecemos las reglas. Si no sirven para algo, se van. O los dejamos afuera. El grupo era pequeño, unas 20 personas, casi todos civiles que habían sobrevivido más por suerte que por fuerza. Se organizaban como una comuna, pero sin política ni discursos. Solo trabajo, vigilancia y silencio. Este lugar es seguro, explicó Marta mientras los guiaba por el rancho. Lo mantenemos así porque no tenemos fe en nada ni nadie. Ni en Chávez, ni en el imperio, ni en cuentos bíblicos. Aquí solo creemos en el presente, y en las balas. Irene asintió. Andrés desconfió. María, sin decir palabra, empezó a ayudar a los niños a recoger leña. Había aprendido que actuar daba menos miedo que pensar. Las semanas pasaron. El rancho era una fortaleza rústica, sin tecnología más allá de lo necesario. En las noches hacían rondas armadas, rodeando los maizales donde, según contaban, habían visto cosas moverse bajo tierra. Andrés y Marta patrullaban juntos. Ella le enseñó a usar un rifle, a distinguir pasos humanos de arrastres lentos, a mirar el suelo por marcas frescas. ¿Sabes por qué se mueven así?, le dijo una noche. Porque no son ellos. Son el vacío que los habita. Y ese vacío tiene hambre. Una madrugada, un niño desapareció. El pequeño Luisito, de apenas 7 años, no estaba en su cama cuando sonó la alarma del corral. Encontraron huellas pequeñas, una reja rota y manchas de sangre en la tierra. Un zombi, tal vez. O algo peor. Buscaron durante todo el día. No hallaron el cuerpo. Solo una camiseta atrapada en una rama. Hay cosas que ya no responden a la lógica, dijo Marta esa noche. Lo que sea que comenzó esto, ha cambiado las reglas de la naturaleza. Un nuevo grupo llegó al rancho. 4 hombres y una mujer, sucios, armados, liderados por un tal Rosales, que decía venir de un centro de acopio militar en San Fernando de Apure. Pedían agua, comida y cobijo por unos días. Andrés no se fiaba. Irene tampoco. Esos tipos no se ven asustados, susurró ella. Se ven acostumbrados al infierno. Marta los aceptó bajo vigilancia. Rosales contaba historias, de cuerpos que ardían sin causa, de zombis que cantaban himnos viejos antes de atacar, de helicópteros negros que disparaban sobre multitudes vivas, por precaución. Esto no fue un accidente, decía. Esto fue una limpieza. El fin del ensayo. Una noche, en la fogata, María se atrevió a preguntar, ¿y quién está detrás de todo esto? Rosales la miró con sus ojos rojos, cansados. Tal vez nadie. Tal vez ya no importa. Cuando el infierno se abre, lo único que queda es decidir de qué lado estás, el que arde, o el que quema. Al amanecer siguiente, Marta había desaparecido. No había señales de lucha. Solo una nota garabateada en una hoja de diario: el rancho está condenado. Hay algo en los pozos. Ya no sueño. Solo recuerdo. El miedo se convirtió en histeria. Algunos pensaron que había sido mordida y huyó. Otros, que Rosales la había hecho desaparecer. Andrés propuso buscarla. Rosales se opuso. Ella decidió irse. Hay que respetar eso. Pero esa misma noche,
Los maizales se movieron. Se escucharon gruñidos. Uno de los centinelas apareció colgado en la torre de vigilancia con el abdomen abierto y una frase escrita en sangre: no es la muerte lo que camina. Es la culpa. Fue el caos. Andrés, Irene y María huyeron mientras los nuevos traidores tomaban el control del rancho. Los disparos resonaban entre las colinas. Las bestias entraron. Nadie supo cómo. Algunos decían que los zombis ya estaban dentro desde antes. Ocultos. Dormidos. Esperando. La tierra parecía hervir. Los cimientos del rancho crujían como si algo debajo despertara. Andrés vio a Rosales peleando a machetazos, cubierto de vísceras. Riendo. Nos lo merecemos. Todos lo merecemos. Huyeron por una quebrada. María temblaba. Irene tenía un brazo herido. Andrés cargaba una escopeta y una culpa que no sabía explicar. Durmieron en una cueva húmeda, comiendo insectos y bebiendo agua de lluvia. Al día siguiente, sin rumbo, vieron un cartel oxidado: Hospital Psiquiátrico San Joaquín. 5 kilómetros, no me jodas, dijo Irene. ¿Y si allí hay medicamentos?, preguntó Andrés. ¿Y si allí empezó todo?, respondió María. Silencio. Caminaron. En la distancia, el cielo tenía un color que no era de este mundo. El camino hacia el hospital estaba cubierto de raíces secas, tierra resquebrajada y esqueletos de animales. El viento sonaba distinto allí, como si alguien hablara bajito entre las hojas. Cuando el sol empezó a caer, el hospital apareció ante ellos: San Joaquín, un edificio olvidado por el tiempo, cubierto de enredaderas, ventanas rotas y una cruz torcida en el techo. Parece un lugar donde el miedo nunca se fue, murmuró Irene. ¿O dónde empezó?, respondió Andrés. El portón chirrió al abrirse. Dentro, el olor era espeso: moho, sangre vieja y desinfectante seco. Había sillas de ruedas volcadas, historiales médicos regados por el suelo, y una camilla oxidada en el hall de entrada con las correas rotas. Un letrero pintado a mano colgaba del techo, inclinado: los locos ya no están solos. Avanzaron en silencio, linterna en mano. El eco de sus pasos sonaba como si alguien los imitara desde atrás. Había rastros, comida fresca en la cocina, velas encendidas en una capilla improvisada, oraciones escritas en las paredes con carbón. ¿Hay alguien aquí?, gritó Andrés. Nadie respondió. Siguieron explorando hasta encontrar la sala 12, aún intacta. Allí había camas, botiquines, una radio de batería, y gente. 4 sobrevivientes los miraban desde la oscuridad. Uno de ellos, un anciano calvo con bata médica manchada de rojo, se presentó: Dr. Bellorín, psiquiatra jefe de este infierno. Los otros eran pacientes. O lo habían sido. Una mujer que no paraba de murmurar consignas políticas, un joven que hablaba con un espejo, y un tipo musculoso que repetía: yo soy otro, como si su identidad fuera una prisión. Bellorín les explicó: muchos de mis pacientes murieron cuando comenzó la plaga. Pero otros cambiaron. Dejaron de alucinar. Como si la locura hubiera salido al mundo y los liberara. ¿Liberara de qué?, preguntó María. De la duda. Afuera, todos piensan que esto es un virus, un castigo, una guerra sucia entre potencias.
Aquí, algunos empezamos a entender que no se trata de zombies. Se trata de ideas que tomaron cuerpo. Andrés frunció el ceño. ¿Ideas? Creencias tan fuertes que se negaron a morir. Fe ciega, odio puro, resentimiento. Todo eso fermentó durante décadas, y un día, cobró vida. Esa noche durmieron bajo vigilancia. María hablaba dormida. Andrés no podía dejar de mirar por la ventana, donde un grupo de sombras inmóviles los observaba desde los árboles. Al amanecer, algo cambió. Los murmullos aumentaron. Las paredes amanecieron cubiertas con frases nuevas: Chávez vive, y se levanta, democracia es una ilusión del cerebro muerto, los muertos nos escuchan. Bellorín parecía descompuesto. Les mostró una grabación vieja, de cuando aún tenían cámaras en el sanatorio. En ella se veía a un paciente convulsionando, luego sonriendo con una calma antinatural. En la pantalla, decía: nosotros no morimos. Nos hicimos país. Luego, cortaba. La locura se desató esa tarde. Uno de los pacientes mató a otro con un crucifijo. La mujer que murmuraba comenzó a gritar los nombres de todos los muertos de las protestas de 2017 mientras se arrancaba las uñas. Irene intentó huir, pero encontró a los caminantes dentro del hospital. No venían arrastrándose. Venían de pie. En silencio. Como si supieran el camino. Uno se acercó a María. Era su padre. El cadáver de su padre, con la boca rota y los ojos secos. Nos fallaste, le dijo con una voz que no era suya, sino la de ella misma, cuando era niña. María cayó de rodillas. No está vivo. No puede estar aquí. No soy yo, dijo la cosa. Soy lo que recuerdas de mí. Andrés disparó. 3 veces. No bastó. Irene gritó. El fuego comenzó. El hospital ardía como si el aire mismo supiera que era hora. Huyeron por un pasillo de servicio. Bellorín murió en el fuego. O desapareció. Nadie lo volvió a ver. Algunos dicen que se volvió uno con sus pacientes. Al salir, no había zombies. Solo silencio. El hospital seguía ardiendo. Las voces aún se oían entre las llamas. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Irene, con la piel chamuscada y los ojos vacíos. No lo sé, respondió Andrés. Pero ya no queda nada que volver a salvar. Siguieron caminando. Hacia el sur. Hacia la frontera. O hacia el fin del país. Una última pancarta colgaba de un poste quemado: aquí no hay refugio. Solo verdades con pies podridos. Cruzaron la frontera por trochas que ya no aparecían en ningún mapa. Polvo, barro, monte tupido. De Venezuela solo quedaban ruinas de lo que fue y murmullos que seguían viajando con ellos, metidos en los huesos. Era Colombia, o eso creían. Pero ni en los carteles oxidados ni en las casas abandonadas había señales claras. Todo estaba cubierto por una misma cosa: silencio forzado. Se refugiaron en una casa de Bareque que alguna vez fue escuela rural. En el salón de clases, los pupitres estaban volcados, y en el pizarrón alguien había escrito con sangre: el que recuerda, regresa. Irene hablaba menos. Se pasaba las noches sentada frente a la puerta, cuchillo en mano. María, por el contrario,
Escribía compulsivamente en un cuaderno que había rescatado del hospital. No era un diario. Eran los nombres de todos los que habían muerto desde que comenzó el infierno. Nombres reales, imaginarios, y algunos que no sabían de dónde salían. Andrés soñaba todas las noches con Bellorín. En los sueños, el doctor le hablaba desde una silla de ruedas. Esto no fue un brote. Fue una confesión del país. La carne se pudrió porque el alma ya estaba muerta. Andrés se despertaba con sudor frío. A veces con sangre en la nariz. Los días pasaban lentos, deformados por una quietud que no era paz sino espera. Como si el horror hubiese hecho una pausa solo para tomar aliento. Una noche, el cielo se volvió naranja. Se oyeron helicópteros, pero no se vieron. Luces que flotaban. Luego, explosiones en la distancia. María se asomó. Están atacando a los que cruzaron. ¿Quiénes? Preguntó Andrés. No sé. Todos. A la mañana siguiente, vieron llegar a una pareja arrastrándose por la trocha. Heridos, cubiertos de hollín. Decían haber escapado de un campamento donde soldados colombianos quemaban vivos a los recién llegados, por precaución. Dicen que algunos de nosotros ya no somos humanos, susurró el hombre antes de morir. Dicen que el virus se transmite con el miedo. Una semana después, alguien tocó la puerta. No golpeó. Tocó. Como si fuera un vecino pidiendo sal. ¿Quién es? Gritó Andrés. Del otro lado, una voz conocida respondió: papá. Soy yo. María tembló. Eso no puede ser. La voz siguió: yo no estoy muerto. Solo olvidado. Ábranme. Les traje respuestas. No abrieron. Pero la voz no se fue. Cada noche volvía, con nuevas frases, nuevos recuerdos. Cambiaba de tono. A veces sonaba como Irene, a veces como el presidente muerto, a veces como un niño que lloraba. Una madrugada, Irene no soportó más. Salió con el cuchillo en mano. No volvió. La encontraron 3 días después, sentada en medio de un círculo de cuerpos vacíos, repitiendo: la verdad era esto. Todo esto. Nosotros fuimos el virus. Pasaron los meses. María enfermó. Del cuerpo y del alma. Sus uñas se pusieron negras. Su voz se volvió ronca. Empezó a hablar en sueños en idiomas que nadie entendía. Andrés la cuidó hasta el final. Luego la enterró bajo un árbol, en silencio, sin cruz, sin nombre. Se quedó solo. O eso creyó. Porque cada noche, en la vieja radio del salón, una emisora fantasma comenzaba a transmitir. Aquí Radio Libertad Nacional. Desde Caracas. Para los que aún piensan. Le hablaban directamente: Andrés, tú sobreviviste. Pero nunca escapaste. Andrés, los muertos aún votan. Y te buscan. Andrés, esto no termina en la frontera. Comienza donde la esperanza se niega a morir. Una noche, finalmente, Andrés decidió responder. Habló al micrófono del viejo transmisor. Contó todo. Los ataques. Las muertes. Las alucinaciones. El hospital. Las voces. Al final dijo: si alguien me escucha, yo no estoy loco.
Solo estoy en duelo por un país que murió y sigue caminando. Entonces, la radio respondió, te escuchamos. Siempre te hemos escuchado. Ahora, nos toca hablar. Y la transmisión no terminó nunca. La radio siguió encendida. Hablando. Contando. Susurrando nombres que ya nadie recordaba. Afuera, los pájaros ya no cantaban. Pero las voces nunca se fueron.